Bien, nosotros vimos que en el texto de Díaz y Heller se menciona que el conocimiento es poder. Bien. Ahora, ¿qué es tener poder? ¿Cómo se da una relación de poder? Ahí quiero desarmarlo para que al momento de ir nuevamente al texto lo entiendan de otra manera. Miren, en una relación de poder vamos a imaginar dos sujetos, el sujeto A y el sujeto B. ¿Sí? Bien. El sujeto A tiene dinero. El sujeto B no tiene dinero. El sujeto A tiene información. El sujeto B no la tiene. ¿Quién tiene poder acá? El sujeto A. Elisa me dice el sujeto A. ¿Tengo alguna otra observación? Los Opina dos como tienen Elisa. poder. ¿Cómo? Los dos tienen poder. Distintos, pero son poderes. Acá me dice Eri que los dos tienen poder. A ver, Efraín. ¿Querés habilitar el micrófono? El Ahí te sujeto escucho. A tiene más poder porque tiene más conocimiento, es solo eso. Tiene más información y la va a usar a su favor. Bien, ok. Ustedes vieron lo que tenía cada uno, ¿sí? Pero el poder, yo puedo tener dinero, yo puedo tener información, pero eso no me hace tener poder. Eso me hace tener recursos potenciales de poder, pero no poder. Porque todo poder tiene como base una relación social. Tiene que existir un otro, por eso yo les nombraba al otro sujeto, al sujeto B, porque sí o sí tiene que haber una relación para que se establezca la relación de poder, para que se dé poder. Si no, yo tengo recursos potenciales de poder. ¿Bien? Siempre es importante la relación con un otro. Obviamente, toda relación de poder implica una relación simétrica o asimétrica. Asimétrica. Asimétrica, no en el mismo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que en esa relación de poder hay alguien que tiene más que el otro. O sea, que el sujeto A tenga más que el sujeto B. ¿Hace a la relación de poder? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Florencia dice que no. ¿Por qué no, Florencia? ¿Y por qué no? Porque para que pueda tener poder sobre el sujeto B tiene que dejarse, no sé, convencer o no. Dejarse convencer, ¿qué más? No sé. Tiene que aceptar lo que el sujeto A le ofrece, porque si no, no hay relación de Exactamente, poder. aceptar, convencer o aceptar lo que el sujeto A le ofrece. Es decir, que por más que yo tenga dos sujetos, la relación se va a establecer como relación asimétrica. ¿Por qué? Porque hay un sujeto, ¿sí?, que necesita del otro. Es decir, hay un sujeto B que depende del sujeto A. Hay un sujeto B que depende del sujeto A. ¿Sí? Paréntesis, porque esto lo vamos a retomar cuando veamos a Marx. Una de las premisas del capitalismo es que nadie negocia sobre aquello que le hace mal. Es más, cuando uno negocia, negocia para su bien, ¿no? Pero todas las personas negocian para su bien. ¿Ustedes creen eso o no? No, no sé si para un bien propio o por ahí para el bien de otra persona. Para el bien de otra persona.
¿Y uno desde dónde puede negociar? Yo puedo negociar, por ejemplo, desde mis recursos o desde dónde. Va, si es que puedo negociar. ¿Desde dónde se establece una relación de poder? ¿Desde recursos o desde dónde? A ver, ¿qué se les ocurre? Puede ser de las necesidades que uno tiene. Muy bien, Nahuel. Sobre las necesidades, desde las necesidades que uno tiene. Entonces, ahí podemos hacer una crítica al capitalismo, ¿no? Siempre la gente negocia, ¿sí? Para estar mejor. A veces la gente negocia, ¿sí? O está inmersa en relaciones de poder. ¿Por qué? Que no le queda otra. No le queda otra, porque hay necesidad. Porque hay necesidad. Y las necesidades también tienen un valor en el capitalismo. Es el sistema en el que estamos. ¿Bien? Lo vamos a retomar esto del capitalismo cuando lo veamos a Marx. Quédense tranquilos, porque sé que el tema del capitalismo siempre genera debate. Estamos en el sistema capitalista, es en el que vivimos. Bueno, ¿lo podemos pensar? Sí, lo podemos pensar. O sea, esta cátedra es una invitación a pensar diferentes conceptos. ¿Sí? Acá no se pretende que ustedes sean anticapitalistas, procapitalistas. Si cada uno de ustedes lo quieren ser, perfecto, bienvenido sea. Pero la idea es que pensemos los sistemas en los cuales nos encontramos sumergidos, ¿no? En este caso es interesante, o sea, Nahuel dijo desde la necesidad. Entonces yo puedo tener un sujeto B, un sujeto B, ¿sí? Que accede al poder, o sea, hay un sujeto A que se relaciona con un sujeto B en base a qué? A las necesidades, no a otros recursos. Bien, si yo negocio recurso a recurso, estoy en una negociación, pero en una negociación que incluso puede ser una negociación de tipo cooperativa. Los dos terminamos ganando. Pero cuando hay un sujeto que tiene necesidades, bien, y ahí se da la negociación, el juego que se establece es un juego de suma cero. La negociación es de suma cero. ¿Por qué? Porque hay uno que gana todo y otro que pierde. Bien, o podemos decir, bueno, pero al final fueron cubiertas sus necesidades. Sí, pero fíjense que hay uno que va a terminar ganando porque gana sobre las necesidades del otro. Bien, entonces, en esta situación, ¿sí? Esto igual es para debate, ¿realmente tiene el suma cero? ¿No lo tiene? La cuestión, lo más importante que quiero que les quede, porque vamos a volver a estos conceptos, es que la relación de poder es una relación social, es una relación asimétrica. ¿Bien? Porque hay un sujeto que depende del otro sujeto. Y el otro sujeto sabe que el otro depende de él. ¿Bien? Sí, Elisa, antes de que continúe. Lo que quería saber era el tema de las necesidades. Siempre es de uno solo, el sujeto B es el que tiene necesidades, porque recién cuando explicó lo de que es suma cero, el otro gana, el sujeto A gana porque, o sea, es todo ganancia porque él no tiene necesidades a cubrir, y el otro como que se conforma con las necesidades. Porque estamos hablando cuando hablamos de necesidades, le vamos a poner un entendimiento para que todos manejemos, más allá de la misma palabra, el mismo significado. Tiene que cubrir con incluso necesidades básicas. ¿Bien? Entonces, el sujeto que tiene determinado poder quizás no tenga que cubrir necesidades básicas. O sea que pasa la cuestión por un interés particular que tiene. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió, Elisa? Sí, gracias, O profe. sea que la relación de poder se establece desde los recursos que tiene. Es más, los recursos que tienen los llevan a establecerse como el sujeto por arriba en esa negociación. Porque sabe que de él dependen. Entonces, los recursos económicos, o de apellido, o de
de información, políticos, los recursos que yo tenga son potenciales de poder. Y solamente si el sujeto B hace lo que el sujeto A quiere en función de este recurso, ahí tenemos una relación de poder. Pero podemos no tenerla. Podemos tener un sujeto A, ¿sí?, que con un arma, ¿sí?, le dice a B que haga determinadas cosas. B no accede. A, por ejemplo, toma la decisión de asesinar al B. ¿Sí? En este caso, ¿hubo poder o no hubo poder? No, me dicen. ¿Alguna opina diferente? Ok. ¿Por qué? Porque no pudo doblegar la voluntad de B. Por más amenazas, por más, ¿no? No la pudo doblegar. Por eso hay algo que les digo. Incluso puede venir alguien a decirnos que pensemos diferente, pero nosotros no podemos meter en la cabeza de nadie. Así que nos puede estar diciendo algo por la boca que no lo cree. Entonces, es interesante esto. La relación de poder se da cuando hay un sujeto B, ¿sí?, que accede a lo que A dice. Que accede a lo que A dice. Por eso también se cambiaron como las formas de presionar. Quizás ya no se usa un arma, se usa otros sistemas de presión para tratar de ejercer ese poder. ¿Puede ser? El crimen sigue existiendo y cada vez se va desarrollando aún más. Lo que sí saben que las personas también acceden de otra manera, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de situaciones como violencia de género, ahí se establece una relación de poder, ¿no? Y a veces está relacionado a justamente a todo un trabajo de manipulación desde el sujeto A al sujeto B. Temas que ya vamos a abordar. Recordaba la historia de un conocido. Resulta que este conocido mío es hijo de una de las familias más ricas de un país, ¿sí? Él es hijo único. Y la familia quería que él estudiara una carrera acorde a los negocios de la familia. O que por lo menos estudiara administración de empresas o economía. La familia se dedicaba al rubro de la metalúrgico, ¿sí? Y él decidió estudiar filosofía. El padre, cabeza de la empresa, le dijo: si vos estudiás filosofía, te voy a desheredar. ¿Qué es lo que hizo mi conocido? Directamente le dijo: bueno, y se fue a estudiar filosofía, porque era algo que a él le hacía feliz. Y ahora es un joven con postdoctorados, es maravilloso. En lo que es la filosofía, matemática, se dedicó por ese lado. Ahora, el padre tenía el recurso, tenía un recurso potencial de poder. ¿Logró tener poder sobre él? No. Por eso, siempre una relación de poder tiene que ver con una relación social.
siempre en una relación social. Entonces, la pregunta es, ¿en qué relaciones de poder estamos inmersos? Porque todos nosotros estamos inmersos en una relación de poder. Bueno, ¿nos reconocemos ahí como sujeto A o nos reconocemos como sujeto B? El sujeto B es el sujeto que depende de. Bueno, ¿me puedo ir de este lugar de dependencia? Hay relaciones de poder que son muy explícitas. Hay otras que son implícitas. Entonces, ¿en qué relaciones de poder estamos inmersos? Esto es bien interesante, porque todos tenemos relaciones sociales, ¿sí? Entonces, teniendo este concepto, quiero que vayan a qué sucede entre la ciencia y las relaciones de poder y que traten de relacionarlo con el texto de Díaz y Heller, donde se habla también de el lugar que tiene la tecnología, sí, el lugar que tiene la ciencia, el lugar que ocupan los políticos en todo esto y los científicos. Bien, que vayan a ladriere con esta concepción de, bueno, me enfoco en la racionalidad científica o en la racionalidad ampliada. Bien, para poder entender, bueno, medios, fines. Bueno, los científicos solamente son responsables de los medios, pero no de los fines, o son de los dos. A ver, de la finalidad de la ciencia, la responsabilidad es de los políticos, es mitimita, bueno, bien, o sea, son otras herramientas para que puedan entender aún mejor ese concepto, ¿no? Y cómo se trabaja con ciencia. ¿Quedó más claro lo que es relación de poder? ¿Lo veían así o lo veían de otra manera? Yo lo había entendido así. Sí, Vos quedó ya lo claro. entendías así. Elisa, Quedó claro. Y una consulta, porque como vivimos en el sistema que estamos inmersos, que en este caso es capitalista, siempre vamos a tener una relación, todos los habitantes como de sujeto B, porque impuestos tenés que pagar porque estás dentro de un sistema, por más que sea ínfima la relación de poder, ¿o no? a ver, cuenta la historia, en esto, la historia filosófica de los contractualistas. Seguramente lo habrán trabajado en Sociedad y Estado, que empezaron a preguntarse desde la filosofía cómo se pasaba del Estado moderno al Estado-nación. Entonces ahí aparecieron los contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau. Seguramente lo habrán visto. Uno de mis favoritos es Hobbes. Se los voy a explicar de manera muy llana, ¿no? En el estado de naturaleza, la sociedad se encuentra en un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza pueden existir varios conflictos. ¿Por qué? Porque cada uno va a estar pensando en su propia supervivencia. Si yo tengo que robarle a mi vecino, ¿sí?, para poder comer, lo voy a hacer. No estoy pensando en mi vecino, estoy pensando en mí. Si yo tengo que defenderme de un ataque, lo voy a hacer. No voy a pensar en los daños que le voy a hacer al vecino. No, voy a pensar en mi supervivencia. Incluso, ¿sí?, llegando a situaciones extremas de violencia. ¿Bien? Ahora, este es el estado de naturaleza, un estado donde cada uno se encarga de sí mismo. En un momento, dice Hobbes, los seres humanos le dan sus armas
a un leviatán. Es decir, todas las armas que utilizaban para sobrevivir en ese lugar. Sí, Valeria, me levantaste la mano. Ah, no, ok. Todas las que utilizaban para sobrevivir se las dan al leviatán. Es decir, aparece el Estado. Y es el Estado quien se encarga de velar por la seguridad y la supervivencia de los seres que habitan en ese territorio. Entonces, tenían recursos de poder para defenderse. Los recursos de poder en una democracia, y esto es muy, muy importante, los recursos de poder en una democracia, uno puede decir, bueno, pero ¿qué hago ante los políticos que yo tengo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, nosotros tenemos una herramienta muy básica, que es el voto, ¿no? Entonces, la gente con el voto elige a los políticos que quiere. La gente con el voto, ¿sí? Nosotros, un poco de instrucción cívica en estos momentos. Ustedes saben que en Argentina el voto, bien, es nuestra instancia para decir, ¿cómo? Exactamente. Es que, miren, esto es algo, no me acuerdo en dónde lo escuché, les soy sincera, no recuerdo, pero me encantó. Están hablando de la burocracia estatal, ¿sí? La burocracia del Estado, donde uno va y tardan en responderle, y llama por teléfono y no la atienden, y cuando tienen que hacer un trámite le dan más vueltas que la calecita. ¿Bien? Y así de lento como va la calecita. ¿No les ha pasado alguna vez? Bien. Sí, muchas veces. Muchas veces. Si esa gente supiese, o le recordaríamos a esa gente que el sueldo que cobra es gracias a nuestros impuestos, la cosa sería diferente. Pero no se los recordamos. Entonces, es importante saber qué recursos de poder, ¿no? El ciudadano tiene que ver con la construcción de ese Estado. Cuando se vota, no es que los políticos salen de un repollo, ¿no? O sea, no, la gente los elige y los sigue eligiendo. Obviamente hay un montón de cuestiones que tiene el sistema nuestro que es muy particular, ¿no? O sea, nosotros tenemos una lista sábana en la cual ustedes reconocen al primero o segundo candidato y listo, los que vienen después ni siquiera se preguntan quiénes son, ¿no? Van a los primeros, ¿sí? Y los primeros son los que más se muestran, porque son los que encabezan una lista. Bueno, pero sepan que si gana ese partido, entra toda la boleta. La gente dice, ¿y esto? ¿No? Entonces, el voto en la democracia son muy importantes. Nosotros ahora incorporamos en Argentina, tenemos incorporado ya hace un par de años las elecciones primarias, que son las PASO. Las PASO se crean, recuerden, estoy haciendo un paréntesis porque me parece muy importante. Las PASO se crean, ¿sí?, con el objetivo de democratizar el interior de los partidos políticos. Es decir, que no sea el partido político, ¿me están escuchando? Sí, profe. No, porque me quedé congelada, bueno. Sí, profe. Que no sea el partido político quien elige con qué lista va a ir, sino que le presente a la sociedad, mirá, dentro de los que yo tengo, hay 2 que se quieren presentar, o hay 3 que se quieren presentar, y estas son las listas que presentan, perfecto. Entonces, la sociedad elige. Entonces, la que más votos obtiene va a competir, ¿sí? Va a competir con las boletas de los otros partidos. O sea, las PASO funcionan para que el objetivo de las PASO es democratizar la vida interna de los partidos políticos. Bien, bueno, dentro de este espacio con el que yo
estoy de acuerdo. ¿Con qué boleta me siento más representado para que vaya a competir en una elección? Esa es la idea. Luego se ha utilizado como una encuesta para medir a ver cómo estamos. Entonces se presenta boleta única de un partido político, ¿no? Entonces se ve, bueno, ¿cómo estamos con esto? Pero la finalidad es otra, es democratizar partidos, democratizar la vida interna. Entonces, las PASO tienen esto de la democratización. Y luego las elecciones de término medio, que son las elecciones donde se eligen a los legisladores, diputados, senadores, concejales, son instancias donde se está trabajando sobre el poder legislativo, que el poder legislativo son los que deciden nuestras leyes, pero es la gente que a través del voto, ¿no?, los pone en el lugar que están. O sea que no salen de repollo, gente, se los vota. Bien, entonces hay un poder que tienen los ciudadanos, y los ciudadanos también llegan momentos, y esto llegan momentos donde empiezan a cansarse, ¿no? Entonces cuando se cansan, a veces no lo transmiten a través del voto, a veces sí, pero otras son a través de movilizaciones, a través de protestas. Bien, en el 2001 ustedes, no sé si habrán nacido, creo que no. ¿Nacieron en el 2001? ¿Tengo gente que nació Sí, antes? sí, yo sí. Ah, bien, no me digas hola. En el 2001, la gente, Elisa, recordarás que salía con las cacerolas. ¿Y las cacerolas por qué Terrible. salía? Hasta llegó a haber ¿Cómo? estado de sitio. Exactamente. ¿Y por qué salía la gente con las cacerolas? ¿Te acordás? Sí, estaba cansada, se vino el corralito, todo un lío terrible. Terrible, pero la gente salía con las cacerolas justamente para demostrar que las cacerolas estaban vacías. No era porque, a ver, ¿con qué salimos a hacer ruido? No, las cacerolas mostraban que estaban vacías. Después se empezaron a utilizar en cualquier protesta, se utilizan cacerolas y ya pierde el sentido. Ahora se utiliza para hacer ruido, ¿no? Pero en el 2001 se utilizaba para demostrar que la gente tenía hambre, ¿no? Y esto es interesante porque cuando la gente se moviliza, y esto ocurrió, bueno, hace muy poquito tuvimos movilizaciones muy grandes en Colombia. O sea, cuando la gente se moviliza, también los gobiernos entienden. O sea, hay un poder. O sea, los gobiernos entienden. Yo creo que a veces la gente no entiende que ellos están ahí porque uno los eligió, ¿no? Me parece que es eso. A veces, pero en los últimos años, o sea, todo lo que es siglo XXI, empezaron a haber varias protestas. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que organizada y movilizada pueden suceder cosas muy interesantes, ¿no? Incluso hasta ocurre esto de hacer caer gobiernos, ¿no? O que no se tomen determinadas medidas, o que se tomen determinadas medidas. Es increíble el poder que tiene el pueblo, porque la democracia es el poder del pueblo. Es así. Lo que pasa es que, claro, uno puede tener un recurso de poder, puede tener el recurso del poder del voto, puedo tener el recurso de la movilización, puedo tener el recurso, claro, pero si no lo implemento o no le hago ver al otro que el otro depende de mí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relación de poder. ¿Se entendió? ¿Quedó Sí, claro esto? profe, gracias. Genial. Sí, sí, profe. Entonces, voy a continuar con otras cuestiones.